Vamos entonces. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. En la clase pasada, el ejercicio que vimos fue si se recuerdan, ¿no? En donde tenemos ya una economía abierta, en donde las exportaciones dependen de la renta del extranjero y las importaciones dependen de la renta interna. Entonces, en el ejercicio que realizamos, nosotros supusimos que el gobierno hacía una política fiscal, o sea, llevaba a cabo una política fiscal expansiva a través del incremento del gasto del gobierno. Y esto, como lo podemos ver o recordar de la gráfica del ejercicio anterior, pues hace o provoca que se desplace la curva de la demanda agregada, que la curva de la demanda agregada se desplace hacia arriba de manera paralela. Y entonces, bueno, aquí estamos reflejando este incremento del gasto del gobierno. Esto de aquí, si recordamos, un incremento del gasto del gobierno provoca un incremento de la demanda agregada autónoma, ¿no? Y después de que crece la demanda agregada autónoma, crece entonces la renta y producción, y al crecer la renta se va a provocar un cambio inducido en el consumo, va a aumentar el consumo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el consumo es la variable que depende de la renta. Una mayor renta va a provocar que las familias consuman más. Y entonces, al crecer el consumo, ¿qué es lo que va a suceder a continuación? A continuación, pues va a crecer otra vez la demanda agregada. Ajá. Pero aquí nosotros estamos viendo dos cosas. Estamos viendo que crece la renta, crece el consumo, pero también al crecer la renta van a crecer las importaciones, ¿sí? Porque las importaciones dependen de la renta. Si en México nos va muy bien, entonces las familias mexicanas no solamente van a consumir productos locales, sino que también van a consumir productos importados. Entonces van a crecer las importaciones. Esto entonces provoca que, por una parte, que crezca la demanda agregada, pero también por otra parte que esta demanda agregada también va, ¿cómo se llama? Se va a ver afectada porque las importaciones la están afectando de manera negativa, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer al final el impacto en la demanda agregada? Pues un crecimiento de esta, pero menor al que hubiera ocurrido si tuviéramos una economía cerrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque parte de este crecimiento que vamos a tener de la renta, parte de este crecimiento de la renta se va a ver reflejado en mayores importaciones. Bueno, y entonces, al final, bueno, ya crece la demanda agregada, va a volver a crecer la renta y bueno, y este fenómeno se va a estar repitiendo. Después nosotros podemos ver que en las exportaciones netas vamos a tener un deterioro. ¿Por qué va a haber este deterioro de las exportaciones netas? Porque las exportaciones, o sea, es como estamos analizando ahorita el cambio que está provocando el gasto del gobierno, las exportaciones se van a mantener constantes, ajá, y las importaciones van a ser, o sea, exportaciones permanecen constantes, porque estas dependen de la renta, pero de la renta del extranjero, y las importaciones van a crecer. Entonces, pues esto hace, o esto provoca que el saldo de la balanza comercial disminuya. Por lo tanto, lo que yo les había dicho, que una de las conclusiones que podemos nosotros, con la que nosotros podemos quedarnos, es de que en una economía abierta, cuando se lleva a cabo una política fiscal expansiva, o sea, en una economía abierta, una política fiscal expansiva provoca
¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar un crecimiento de la renta, que eso es lo que queremos, pero también un deterioro de la balanza comercial. ¿De acuerdo? Porque al crecer la renta se provoca un crecimiento de las importaciones. Entonces, esto es como una conclusión general que vamos a tener, que una política fiscal expansiva provoca el crecimiento de la renta, pero también un deterioro de la balanza comercial. ¿De acuerdo? Eso se entiende. ¿Sí se entiende eso? ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio en el que en lugar de que el crecimiento se dé por una variación interna, se ha provocado porque nuestro socio comercial principal ha incrementado su renta. Que, por ejemplo, el trabajo que ustedes están haciendo sobre Estados Unidos y sobre ese estímulo que consiguió que le fuera aprobado el presidente por el Congreso, el presidente Biden, pues al final de cuentas, este estímulo va a provocar un crecimiento de la renta de Estados Unidos y Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial. Entonces vamos a ver ahorita qué va a suceder si se provoca ese crecimiento de la renta del extranjero. Entonces, vamos a hacer el ejercicio y después vamos a realizar las gráficas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer que si podríamos seguir hasta con el mismo ejercicio, ¿sí? Y ya nada más aquí, lo único que hacemos es que en lugar de que crezca el gasto del gobierno, lo que suceda es de que crezca o que mejore las exportaciones. Sí, ¿no? O sea, podemos seguir con el mismo ejercicio, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, es más, hasta podemos partir de este punto, del punto de equilibrio final, ¿no? Ajá, donde ya se había modificado el gasto del gobierno y donde tenemos una renta de equilibrio de 1911.35 y un déficit comercial que creció y que estaba en 52.91. ¿De acuerdo? Entonces podemos partir de ahí. ¿Están, sí? Sí, sí. Bien. Entonces vamos a ver. Supón que la renta del extranjero crece en 100. Bueno, era 1000, está bien, crece en 100, o sea, crece en un 10%. Entonces, vamos a calcular el nuevo punto de equilibrio y vamos a explicarlo. ¿De acuerdo? Vamos a calcular el nuevo punto de equilibrio. Ajá. Entonces aquí nosotros teníamos que nuestras exportaciones son igual a 0.1 por la renta del extranjero, ¿cierto? Eso teníamos nosotros como exportaciones. Entonces ahorita, ¿qué es lo que va a suceder? Creció la renta del extranjero. ¿Cuánto creció la renta del extranjero? Creció en 100. Entonces, la variación en las exportaciones es igual a 0.1 por esta variación de la renta del extranjero, que es igual a 100. La variación de las exportaciones es igual a 10. ¿Cierto? ¿Sí está claro eso? Sí. Sí, maestra. Entonces ahora díganme, ¿cuál sería mi nuevo gasto autónomo? ¿Cuál sería mi nuevo gasto autónomo? Tenía yo un gasto autónomo que era igual, el primo,
a 917.50. Sí, ¿verdad? Aquí está. Este era mi nuevo gasto autónomo una vez que se dio la política fiscal expansiva. Entonces, mi nuevo gasto autónomo, o sea, el gasto autónomo, que ahora le vamos a poner biprimo, sería igual a 917.50 más esta modificación que estamos teniendo en las exportaciones, más 10. Entonces, mi gasto autónomo biprimo es igual a 927.50, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Sí están de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería mi nueva renta de equilibrio? Y ya ustedes saben que la renta de equilibrio es igual a ¿cuánto, ¿cuál es la fórmula, Mariana Calzada, de la renta de equilibrio? Sí, es lo que estaba buscando justamente. A ver. Déjenme sacar la lista para poner para anotar las participaciones. Y no encuentro la fórmula, nada más sé que en el anterior fue 1807, pero pues creo que ese no es el valor que está buscando. No, pero a ver, si yo quiero calcular, Mariana, la renta de equilibrio. Aquí la tengo, perdón. Sí. Es 1 sobre 1 menos consumo por demanda agregada. No, Gasto autónomo, perdón. es el multiplicador. A ver. Ok. ¿Es el multiplicador por el Ajá, gasto autónomo? por el gasto autónomo. Muy bien. ¿Quién fue el que, Gabriel. Mariana, también te vamos a poner participación? ¿Quién fue el que nos dio la fórmula? Villanueva. Muy bien, Gabriel. Es que no no se me activó tu cámara. Entonces, ya, muy bien. Entonces, es igual al multiplicador por el gasto autónomo, ¿verdad? A ver, Gabriel, ya que dijiste eso, dime, ¿cuál es el valor del multiplicador que teníamos? Esa va a ser y biprima. Y El multiplicador. el de 2.33. Muy bien, 2.083. Aquí vamos a recordar otra vez la definición del multiplicador. El multiplicador es lo que va a crecer la renta de equilibrio por cada unidad que varíe el gasto autónomo, ¿no? En este caso, el gasto autónomo está cambiando en 10, y entonces, ¿qué quiere decir? Que la renta de equilibrio biprima, pues va a cambiar en 20.83, ¿de acuerdo? O sea, por cada peso que cambia el gasto autónomo, el nivel de renta de equilibrio cambia 2.08 unidades. Entonces, si cambió en 10, pues ahora va a cambiar en 20.83, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, esta renta de equilibrio biprima es igual, Carol Galván. Dime, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto era la anterior? Carol, ¿sí estás? Sí, maestra. Déjelo busco. Ya la encontré. Muy bien. 0.25. Ajá, muy bien, 1911.35, ajá, y eso le vamos a sumar 20.83, ¿verdad? Muy bien, Carol, dime cuánto es la renta de equilibrio final. Maestra, ¿no era 1807? Esa era la inicial, ¿no? Espérenme. A ver, vamos a regresarnos. La inicial, la renta de equilibrio primerita, era de 1807. Después tuvimos la política fiscal expansiva, donde creció el gasto del gobierno, y esto provocó que el nivel de renta de equilibrio creciera en 104.15,
y llegamos a esta renta de equilibrio prima, perdón, de 1911.35. Y entonces ahí, a ese 1911.35, le estamos sumando este incremento de la renta de equilibrio provocado por por el incremento de las exportaciones. Entonces sería 1932.18. ¿Sí? Sí, ¿Sí, ya, Poli? ya vi. Muchas gracias, maestra. Gracias. Bien. Maestra, no tengo una duda. Adelante. En lo del gasto, bueno, la de la renta del equilibrio, en el gasto autónomo no sería lo de 927.50, o ahí no se toma en cuenta. Sí, podrías haber calculado la renta de equilibrio prima utilizando el valor del multiplicador, por los 927.50. Eso lo podríamos haber hecho, pero lo que estamos tomando en cuenta, perdón, aquí me faltó decir, lo que estamos tomando en cuenta serían las variaciones. Entonces, esta renta de equilibrio B' es igual a la renta de equilibrio prima más la variación en la renta de equilibrio. Que sería estos 20.83. Entonces, a ver, haz la multiplicación y dime cuánto te da. Sería el 20.83. No, a ver, si me explico. A ver, vamos a poner otro. Yo puedo calcular, o sea, yo sé que mi renta de equilibrio prima era igual a 1911.35 porque estamos continuando con el ejercicio. Entonces, hubo una variación de las exportaciones, que esta variación estuvo dada por la variación de la renta del extranjero. ¿Me voy explicando? Esta variación en las exportaciones fue de 20.83. ¿Por qué 20.83? Porque fue esta variación de las exportaciones fue igual al multiplicador por la variación de la renta del extranjero. Ay. Que fueron 10, ¿no? Renta del extranjero. Que esto, el multiplicador, supimos que es 2.083 y la renta del extranjero aumentó en 10, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tenemos 20.83. Este 20.83 va a afectar ¿a quién? Al gasto autónomo. Entonces, mi nuevo gasto autónomo, o mi gasto autónomo B' es igual al gasto anterior, que era, sí está bien, ¿no? Es esto de aquí, vean, este gasto autónomo, si se dan cuenta, es igual al gasto autónomo primo más la variación de las exportaciones, ¿cierto? Mi gasto autónomo anterior era igual a 917.5. ¿Cuánto se incrementó las exportaciones netas? Las exportaciones netas crecieron en 10. Aquí me falta espérenme, me falta poner esto. X1 por la renta del extranjero, que te da 10. ¿Sí? ¿Sí se va entendiendo o no? Y entonces esto hace que mi gasto autónomo B' sea igual a 927.50, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces, la renta de equilibrio la podemos ver de dos maneras o la podemos calcular de dos maneras. La renta de equilibrio B' puede ser igual a la renta de equilibrio anterior más
la variación existente, variación existente del gasto autónomo por el multiplicador. Ajá. Que ahí por eso es importante las definiciones de el multiplicador. ¿Qué significa el multiplicador? Sería el crecimiento o la variación que se provoca en la renta de equilibrio derivado de la variación en una unidad del gasto autónomo. Entonces, lo podemos ver así. ¿Quién va a entrar aquí? Vean, tenemos una renta de equilibrio de 1911.35 más la variación del gasto autónomo, que la variación del gasto autónomo es 10, que fue lo que se incrementaron las exportaciones, por el 2.083, que es el multiplicador. Entonces esto nos da una renta de equilibrio de que ya habíamos calculado de 1932.18. Esa es una manera de calcularla. La otra es de que yo puedo decir que la renta de equilibrio B' es igual al multiplicador por el gasto autónomo B'. ¿Cuánto vale el multiplicador? 2.083. ¿Cuánto vale el gasto autónomo B'? Vale 927.50. Entonces, ¿cuánto es bueno, tengo una diferencia ahí muy pequeña de decimales. 1931.98. La diferencia es, bueno, por los decimales que estoy utilizando. ¿Sí? No sé si me expliqué. Son dos maneras de calcular la nueva renta de equilibrio. Una, utilizando la variación que hay en el gasto autónomo, y otra, utilizando ya el monto del gasto autónomo y multiplicarlo por el multiplicador. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí quedó claro. ¿Sí queda claro? ¿Todos? ¿Quedó claro? Carol, que es a la que estoy viendo ahorita, ¿quedó claro? Como que esta flechilla. Espérenme. ¿Quedó claro o no? Sí, profesora. ¿Sí? Maestra. Muy bien. Entonces, eso es lo que estamos teniendo, ¿no? Esa sería la nueva renta de equilibrio. Y como no queremos, o sea, lo otro que vamos a calcular va a ser qué va a pasar con las exportaciones netas. Y luego ahorita lo vamos a graficar. Entonces, las exportaciones netas sabemos que son igual a las exportaciones menos las importaciones. Las exportaciones sabemos que son igual a X1, que sería la propensión marginal a exportar por la renta del extranjero, menos las importaciones, que sabemos que es igual a la propensión marginal, le vamos a así importar por la renta interna, ¿cierto? Entonces, con los datos, también aquí podemos utilizar variaciones o podemos utilizar la fórmula. A ver, vamos a utilizar la fórmula. Sabemos que esto es igual a 0.1 por la renta del extranjero. La renta del extranjero sabemos ahorita que se aumentó en 100, era 1000 más 100, sería por 1100, menos la propensión marginal a importar, que esta propensión marginal a importar, veamos, es igual a 0.08, ¿sí? Menos 0.08 por la renta, por la renta interna. Vamos a tomar el 1931.98. Ajá. Entonces, las exportaciones netas serían igual a 110 menos, ¿cuánto me da por 0.08? Menos 154.56, voy a redondear,
mis exportaciones netas son igual a menos 44.56. Y si se dan cuenta, ¿cuál era el monto de las exportaciones netas cuando habíamos hecho la política fiscal expansiva? El monto era de 52.91, o sea, había un déficit comercial de 52.91. Ese déficit comercial sigue siendo deficitario el saldo, pero ha mejorado ahora. Ahora ese déficit disminuyó. Ahora es igual a 44.56. Entonces, ¿esto a qué conclusión nos lleva? Nos lleva a la conclusión de que un incremento de la renta del extranjero provoca un mejoramiento, un incremento de la renta de la producción y acompañado de un mejoramiento de la balanza comercial. Esa sería como una conclusión. Por eso nosotros ahorita podemos estar alegres de que estamos esperando un crecimiento de la renta de Estados Unidos, porque sabemos que ese crecimiento de la renta de Estados Unidos puede provocar un crecimiento en nuestro Producto Interno Bruto, pero también puede provocar un mejoramiento de las exportaciones netas, ¿sí? Eso es algo, esa es una conclusión a la que podemos llegar. ¿Se entendió esto? Sí, maestra. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Muy bien. Y entonces ahorita me dicen, ¿ya puedo graficarlo? Permítame tantito, profesora. Órale. Listo, gracias. Ok. Entonces vamos a graficarlo. ¿De acuerdo? Y ya saben, en la gráfica ponemos ahorita en el eje de las Y's la demanda agregada, el cerito, en el eje de las X la renta o producción. Graficamos primero la recta de 45 grados, en donde sabemos que a lo largo de ella la demanda agregada es igual a la renta. Y entonces vamos a partir del último punto, de cuando ya había crecido el gasto del gobierno. Teníamos aquí un gasto autónomo que era igual a 917.50, y entonces aquí tenemos que mi demanda agregada es igual a 917.5 más, ¿cuánto era la pendiente? La pendiente es 0.52 por la renta, más 0.52 por la renta. Esto también, cuando ustedes hicieron su recta de demanda agregada, me di cuenta de que no ponían la ecuación, o sea, que me ponían, por ejemplo, aquí demanda agregada y ponían es igual a el punto a lo que valía en el punto de equilibrio, o sea, en este punto. Y no, la ecuación que se pone es la ecuación que describe a la demanda agregada en cada uno de los niveles de renta. Entonces, la ecuación que describe en este ejercicio a la demanda agregada en cada uno de los niveles de renta es igual a 917.5 más 0.52 por la renta. Bien, entonces aquí nuestro punto de equilibrio primo era igual a 1911.35. Y entonces acá tenemos la gráfica de las exportaciones, de las exportaciones netas, en donde están relacionadas a partir del eje de las X. Acá están las exportaciones netas. Y estaban partiendo primero de 100, si no mal recuerdo, muy bien. Partían de 100. Aquí estaban.
Entonces aquí era 100 porque recuerden la ecuación de las exportaciones netas sería para este ejercicio la inicial era igual a 100 menos 0.08 por la renta, que esas son las importaciones, y por eso tiene pendiente negativa. Y ahora con este cambio que hubo, en donde la renta del extranjero se modificó y se incrementó en 100, y eso hizo que las exportaciones crecieran en 10, ahora sabemos que esta recta de las exportaciones netas se va a desplazar. ¿Cuánto se va a desplazar? Se va a desplazar en 10, ¿de acuerdo? Entonces va a partir ahora de 110. Ahora la nueva ecuación de las exportaciones netas es igual a 110 menos 0.8 por la renta. 0.8 por la renta. Estas serían las exportaciones netas actuales. Y entonces sabemos que acá también en el mercado de bienes vamos a tener este desplazamiento de 10 porque el gasto autónomo creció y ahora el gasto autónomo es igual a 927.50. Entonces aquí tenemos el punto de equilibrio biprimo. Mi ecuación de la demanda agregada biprima es igual a 927.5 más 0.52 por la renta. Y entonces aquí vemos que el equilibrio, la renta de equilibrio biprima es igual a 1931.98. Ajá. ¿Cuánto creció esto? Esto es igual al multiplicador por la variación de la renta del extranjero multiplicado por la propensión marginal a exportar. Y entonces, si se dan cuenta, aquí teníamos este déficit comercial inicial y ahora seguimos teniendo un déficit, pero este déficit ha disminuido, ¿sí? El nuevo déficit es de menos 44, el déficit anterior era de menos 52. Entonces es el déficit primo y el déficit comercial biprimo. Tienen, eso como que no se ve muy bien, a ver, déjenme escribir bien esta. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces esto es igual a multiplicador, a ver, le voy a poner ordenadito por la propensión marginal a exportar por la variación de la renta del extranjero. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Perdón, ¿de dónde salió el... es que me perdí cuando estaba sacando los déficits. Ajá. Dime, ¿en dónde te perdiste? Bueno, me quedé en que habíamos sacado el cambio de la renta, prima y biprima, y después ya no supe, bueno, sacamos los déficits de la fórmula del cambio en 100 y 110 por la renta. Ajá, mira. O sea, esta es la ecuación, estas son las ecuaciones de las exportaciones. La ecuación general te dice que las exportaciones netas son iguales a las exportaciones, que en nuestro caso sería la propensión marginal a exportar por la renta del extranjero, menos la propensión marginal a importar por la renta, ¿sí? Cuando nosotros graficamos a las exportaciones netas, la constante o la ordenada al origen es esta de aquí. Ajá. Entonces, para el primer caso, que sería ¿cómo calculamos esta ordenada al origen? Sería igual a 0.1, que es la propensión marginal a exportar, por la renta del extranjero inicial, que era igual a 1000, y entonces esto te da la ordenada al origen, que es menos 100. Digo que es 100, perdón, 100. Y luego,
esto de aquí, esta sería la pendiente. La pendiente está dada por la propensión marginal a importar. ¿Qué es la propensión marginal a importar? Pues por cada peso de renta, ¿cuánto es lo que se destina a comprar productos del extranjero? ¿Sí? En el caso de este ejemplo es igual a 0.08, que significa que por cada peso de renta, 8 centavos se gastan en productos importados. Entonces, eso me va a dar la pendiente, esta pendiente de menos 0.08. Y bueno, y entonces, y la renta pues se queda, ¿cómo se llama? Es mi variable. Entonces, lo que esta ecuación y lo que esta gráfica te está diciendo es cuánto va a cambiar el saldo de las exportaciones netas cada vez que cambia la renta en una unidad. No sé si me explico. Entonces, por eso la primera sale de 100 y tiene esta pendiente, bueno, que no está muy bien, pero es la pendiente de 0.8 por la renta. Y luego, cuando hacemos ya el caso en el que cambió la renta del extranjero y que aumentó en 100 la renta del extranjero, entonces aquí lo que está cambiando sería esa ordenada al origen. Ahora sería igual a 0.1 por 1100, que es la nueva renta del extranjero, y esto te da 110. Por eso se da este desplazamiento. Este desplazamiento, primero teníamos 100 de las exportaciones, ahora tenemos 110 de las exportaciones porque cambió la renta del extranjero, pero la pendiente se sigue manteniendo igual. O sea, aquí el comportamiento sigue siendo que los residentes de este país hipotético gastan 8 centavos por cada peso que reciben de renta. No sé si esto responde a tu duda. Sí, ya más o menos. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Maestra, No, adelante. ese déficit de menos 52 era el que nos había salido anteriormente. Sí, en Ok. el que nos salió cuando hubo la política fiscal expansiva y que creció el gasto del gobierno. Y entonces ahora vemos que cuando hay un mejoramiento de la renta de nuestros socios comerciales, no es ese déficit, pues sí sigue siendo, el saldo sigue siendo deficitario, pero es menor. Entonces lo que está provocando es un mejoramiento de esa cuenta o de ese saldo internacional de la balanza comercial. Gracias, ¿Sí? maestra. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta o está esto ya claro? Todo bien. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, quisiera proponerles algo. Tenemos ahorita todavía 35 minutos de clase. Y mi propuesta es para los que quieran, formamos ahorita equipos. A ver, ¿puedo dejar de compartir? Voy a dejar de compartir y voy a dejar de